nosotros tres, Perelman, tú y Miller, po. No estaba, Miller. el Pato no estaba, ni siquiera supo que fuimos a filmar. No, no, no sabíamos, qué bueno. Mira cómo se van sabiendo las cosas. Y para el Tancazo, esa fue otra locura, para el Tancazo, eh, Jorge estaba filmando en otro lado y yo estaba haciendo una película con el de la barra, el Tancazo. Y sucede el Tancazo y yo tenía el Nagra y yo me fui a la calle con el grabador y el micrófono sin cámara. Partí solo. Por supuesto que por otro lado no había celulares. Partió Jorge con la Eclair cargada también y nos encontramos por casualidad detrás de un camión cerca de la Moneda. Documental. Exacto. Oye, está llegando más gente. Saluda Qué a bueno, qué Sophie bueno. Sepe Sauer, Hola, a profe. Marjorie, Hola, hola, Marjorie, Hola, Carlos. profe. hola, Hola, hola buen día. Sofía. Hola, buenos días. Cote, ¿te parece empezamos? Ya, pues, ahora está en el chat el link de la sala del Watch Together. Ya. Entonces, ya, mira, vamos, empezamos, ¿no? Ya. Ya, entonces, bueno, muchas gracias a los que han llegado a esta sesión donde veremos, ahora te vamos a llamar hermano. Bueno, película que está en la filmografía de Ruiz del año 71 y que está muy buena película porque es cuando el presidente Allende va a firmar ¿qué cosa, Pepe? El decreto que devolvía las tierras a los mapuches El año 71. en el año 71 y firmaba el decreto en Temuco. Espérate, si ya te voy a presentar bien, Pepe, no te preocupes. Esta película es de las primeras de Ruiz, porque antes no había hecho tantas, ¿no? Espérate, estoy medio perdido. Espérame un poquito. Esta película es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10ª película de Raúl Ruiz. Antes había hecho La maleta, El regreso, El tango del viudo, Tres tristes tigres, La El colonia. tuerto. ¿Qué Está hace? anotada aquí El tuerto, bueno, pero ya hablo. Militarismo, tortura, ¿qué hacer? La colonia penal y El nadie realismo dijo nada. socialista, el realismo socialista está ahí. No, esa está después, pues del 73. Está Ah, anotada. de veras, esa fue la última, sí. Entonces, esta es la 10ª película de Ruiz. Bueno, y hemos invitado a Pepe de la Vega, que es, bueno, Pepe de la Vega es productor, director, asistente de dirección, ha incursionado en fotografía también, pero principalmente lo que ha hecho durante toda su vida es el sonido directo de muchas películas. No las voy a nombrar todas porque son demasiadas, y es alguien que ha estado en esto desde los 20 años hasta el día de hoy, sin parar, siempre muy activo en la producción de películas y en los rodajes. Eh, ha estado filmando justo hasta antes de la pandemia, así que está, bueno, muy vigente en su trabajo como sonidista. Les cuento también que Pepe de la Vega fue mi sonidista en la primera película de ficción que hice yo en la escuela de cine, en el año 77. Y yo ya sabía en ese tiempo que estaba trabajando con un prócer, con un
con un gran personaje del cine, porque ya sabíamos que era un sonidista que había trabajado en casi todas las películas que filmó Ruiz en Chile. Entonces era para nosotros estudiantes de cine trabajar con alguien muy, muy importante. Bueno, y tenemos la suerte de contar con él hoy día entonces para esta conversación donde podremos preguntarle de todo acerca de esta película. Entonces, el plan es el siguiente, es que veamos la película, con el sistema de Pepe tenemos un sitio donde tenemos que ir a ver la película. Tengo que anotar, ¿no? Tú sabes que yo con los computadores los agarro a patadas de repente. Sí, yo también. Y no Pero es mira, chiste. en el chat está anotado el sitio. En el chat está anotado el sitio. Claro, te vas al chat, Chatear, dice ahí. claro, ¿Ya? y en el chat está, hay dos, pusiste dos cotes. Sí, es que después Eh, llegó la Margot, entonces para que lo tuviera también. Allá. Aprieto eso ahora entonces. No, no todavía, no todavía. Espérate Ok, un segundo. ok. Lo que te pregunto si me falta algo por decir para tu presentación, Pepe. Dije que era un sonidista. Que tuve la suerte, aparte de trabajar con Rui, también tuve la suerte de trabajar con Litín, también tuve la suerte de trabajar con Pato Guzmán, también trabajé con todos los cineastas de la época y fue una interesante experiencia con todos. Y creo que hasta ahora la última película que hice, que también es para presentar, es la que hice con la Tatiana Gaviola el año antepasado, que se llama Rodrigo y el Fuego, que es la historia de Rodrigo Rojas de Negri. Con el acto de quemarlo, filmamos esa acción, todo eso. Estuve filmando ahora también con el Pablo Perelman un documental, otro documental más. Y hasta eso he llegado ahora. Y he hecho clases en la escuela de cine, en las universidades. Bueno, me dedico a esto. Yo creo que siempre me definí como un obrero del cine. A eso me dedico. Ese es mi oficio. Veamos la película. Excelente. Entonces, mira, vamos a ver la película. Y luego, inmediatamente que veamos la película, voy a leer un texto que es lo que Ruiz dijo sobre la película, un texto muy cortito, pero es para tener lo Bastante que bueno. cómo él veía su película. Y luego conversamos con Pepe, yo voy a hacerle unas preguntas y después conversamos todos con él. ¿Les parece? Entonces ahora sí vamos al sitio, para lo cual habría que apagar los micrófonos. Tenemos que apagar los micrófonos y nos vamos A chatear. a chatear y luego volvemos entonces a este sitio del Zoom. ¿Ok? Ya, ahora nos vamos. Pepe, ¿ya puedes? Ok, estoy reactivado. ¿Habían visto la película antes? Oye, bueno,
de todos modos, es impresionante ver la película cada vez, ¿no? Porque uno tiene en la mente, bueno, cada uno dirá sus cosas sobre la película, pero es muy impresionante, ¿no? Se siente tan fuerte la sensación de un pueblo que se destapa, ¿no? Ante la visita del jefe del Estado, se desata todas sus reivindicaciones, así con tanto sentimiento y rabia, ¿no? Y esperanza al mismo tiempo. Bueno, y un documento tan valioso, sobre todo al ver que el último representante del Estado que fue a Temuco fue Víctor Pérez. Imagínate todo el enorme retroceso que ha habido en todos estos años. Bueno, pero es muy interesante en todo caso saber, aprovechando que está Pepe aquí, que fue él a filmar esto, saber cómo se hizo la película. A mí me interesa saber los detalles, Pepe. Eh, cómo, eh, ¿Cómo empezó esta película? ¿Cómo supiste tú que se iba a hacer esta película, Pepe? ¿Tienes, tienes que poner tu micrófono? Eh, ¿Encontraste el micrófono ahí abajo? Ahora Ya, sí ya lo tengo. Ahora perfecto. sí ya lo tengo. Mira, en esa época primero habría que ponerse en contexto, ¿ya? Porque en esa época eh, estábamos trabajando con la imagen de un proceso súper interesante y más aún para nosotros los jóvenes de esa época. Estábamos metidos en el medio de un país que quería cambios a todo nivel. Y, y bueno, dentro de eso había un espacio que era el espacio del cine, que estaba partiendo ya hacía unos 4 o 5 años a la época con fuerza, y se habían desarrollado grupos como grupos documentalistas y, y grupos de cine. Y ahí nos juntábamos porque no era muy grande el grupi que hacíamos cine, éramos muy pocos, entonces teníamos un contacto muy cercano. Cuento corto, yo vivía con Darío Pulgar en un departamento en Providencia, en las Torres de Tajamar, para ser exacto, y un día miércoles estábamos ahí con Raúl Ruiz, que también vivía al frente en la calle Huelén, y no sé por qué se fueron, yo sé por qué, en la tarde después de almuerzo, se fueron, estábamos ahí, llegó con un amigo uruguayo muy interesante, que era fotógrafo, ¿ya? Y, y era fotógrafo documentalista, y se entusiasmó mucho cuando vio nuestros equipos, que yo tenía un Nagra 4L con micrófonos Sennheiser 816 para la época, increíble. Había una Eclair con un lente, con un Angenieux 1220 zoom, con un 10 milímetros fijo, ya estamos en tercer año, puedo hablar de esos detalles, con un 10 milímetros fijo, con foco fijo, y un angular 5.9, ese era el equipo que teníamos. Por supuesto que el uruguayo, el Mario Handler, se fascinó. Y ahí llega otro personaje que también era habitual a ese departamento. Y dice, oye, ¿saben que Allende va a firmar la ley que le devuelven la tierra a los mapuches el sábado?
una cosa así, era miércoles. Y sería bueno que lo filmáramos y Raúl, pero Raúl no era muy adicto al documental, él era ficción. Entonces, en cierto sentido fue una película de encargo, porque, oye, ¿por qué no van y hacen algo? Esa fue la idea, ¿por qué no van y hacen algo? Y en ese hace algo empezamos, oye, pero no, si tenemos los equipos, pero no hay película, por ejemplo. Bueno, en el refrigerador de Darío Pulgar yo tenía 10 latas de un material muy raro, que era Ektachrome Commercial, que era un material reversible, fotográfico, de 16 milímetros, color. Y bueno, ya teníamos el material. Yo tenía otras cintas por ahí, teníamos los equipos, el material, las cintas. Raúl, Mario y vámonos para el sur. Y partimos un día viernes, me recuerdo, de la Plaza Almagro con los equipos en una micro, a Temuco con Raúl Handler. Llegamos allá en la mañana y partimos a filmar. Y ahí comenzó esta aventura que fue muy gratificante porque trabajar con Raúl era muy entretenido porque, mira Nacho, el recuerdo interesante. En un momento en el bus, Raúl se acerca y me dice, oye, ¿tú te imaginas cómo va a ver Handler a los mapuches? Que no los ha visto nunca. Y es uruguayo. Y ahí yo caché y dije, date. El Raúl Ruiz lo que quiere es una visión totalmente diferente a través de la cámara de una situación muy propia de nosotros. Y yo creo que eso ustedes lo vieron en la película, que es una visión muy, muy íntima, muy detallada, muy al personaje, muy interesante. Esos detalles del cómo lo hicimos son muy valiosos creativamente. Yo nunca supe dónde estuvimos grabando, a la familia esa, porque grabamos lo de Allende y terminó Allende y nos fuimos y partimos a buscar ese lugar, o sea, no nos quedamos con el acto ni nada. Y en algún lugar estaba esa familia y nos dio ese testimonio maravilloso. Otra cosa interesante, que Raúl marcaba, yo le decía, porque con el Jorge Miller le pusimos que Raúl marcaba la libertad para moverse con la cámara. Porque muchas veces a mí me pasó que, por ejemplo, en Palomita Blanca con Raúl, un detalle de la relación técnica que teníamos, que hay una escena que es un plano, un paneo dentro de un baño era muy complicado y yo le digo a Raúl, oye, pero ¿cómo hago esto si no tengo idea cómo puedo hacer este plano de sonido? Y Raúl me mira y me dice, bueno, si no está hay que hacerlo o no, así que tómate el tiempo que quieras y resuélvelo. Y ahí me tomé el tiempo que pude y lo resolví. Por lo tanto, en el sur, lo que hablamos a propósito de sonido, como le digo, la libertad que le dio al camarógrafo, también me la dio a mí, me la entregó. Y me dijo, necesito los primeros planos de los textos fundamentalmente y no te preocupes tanto de los ambientes. Necesito más los textos en la entrevista, pero que me queden impecables. Y los escuché ahora recién y están impecables y tienen más de 40 años. Y el texto de Allende también está espectacular. O sea, eso fue trabajar con Ruiz desde mi punto de vista. Estaba esa confianza técnica que permite
en esa época nos permitía un trabajo muy creativo para nosotros. Y a propósito de los cortes que hay en la película, eh, nos dolieron a todos porque se filmaba y no se paraba, era muy difícil cortar cuando estáis haciendo una entrevista de ese tipo. Entonces nos mirábamos, yo miraba lo que me quedaba de cinta, miraba lo que quedaba de película en el chasis, preocupado porque no podías cortar porque estaba pasando de todo. Y ahí teníamos que ser hábiles para cortar, sacar el chasis, poner el otro y seguir grabando sin interrumpir esa magia de lo que se creó con esa gente que se logró que expresaran lo que estaban sintiendo en ese momento y que era muy importante. Y es el documento que está ahí. Ahora te vamos a llamar hermano, o sea, Raúl, un visionario en eso. Y fue el único documental que hizo. No creo que haya hecho otro. Pero esa es un poco la historia. Ahora, pregúntenme lo que quieran. Oye, me voy a aprovechar que soy el profesor para hacerte unas preguntas. Tú decías que, bueno, Ruiz probablemente no había hecho documentales. No. Este era un documental que se tiró a hacer. Entonces no tenía... ¿Qué te dijo a ti? No tenía guión, ¿no es cierto? No sabía... Mira, los guiones de Raúl eran siempre bien arrugados. Entonces, los tenía siempre en la cabeza, ¿ya? Entonces nos hablaba mucho, nos comentaba, nos motivaba. Ahora yo siento que en esa época nos motivaba, Raúl, a propósito del guión. Sí, era muy cercano al técnico. Oye, entonces tú dices que fueron un día, tomaron el bus de noche, Sí, 3 personas, que era Ruiz, era Mario Handler y tú. nadie más. Y allá nos esperaba gente, ¿ya? Allá había gente que nos esperó en un auto que nos llevaron al lugar, nunca supimos dónde estuvimos. Luego estuvimos en el acto. Del acto nos fuimos a buscar la ocasión de la entrevista, hicimos la entrevista. Luego, antes de venirnos, ahí encontramos esa trutruca gigante que me costó que la pusieran sonar de nuevo, pero lo logramos. Y ahí está el plano de una trutruca gigante que es muy difícil verlo ahora. Yo no he visto otra de ese tamaño gigante. Y eso pasó cuando ya veníamos de vuelta de la entrevista, o sea, ya la luz estaba diferente. Entonces, eso fue interesante porque fue ver a Raúl también detrás del camarógrafo como lo hacía con Jorge. Estaba el cámara haciendo la cámara y Raúl estaba atrás, no lo tocaba, ya, pero hacía los mismos movimientos que hacía la cámara. Ya, seguía el encuadre, él con su cuerpo se movía igual que el cámara y todas las cosas en lo que era documental. Muy bonito fue ese trabajo. Entonces filmaron ese día, un día, y se volvieron en la misma noche. En la misma noche de vuelta a Santiago. Claro. Y, ¿cómo encontraron a esa familia, a esa pareja mapuche? Mira, me ¿Había han alguien hecho, que lo había buscado antes? no tengo idea, no tengo claro cómo fue eso. Incluso una niña mapuche que es antropóloga me fue a preguntar, porque dentro de la forma de hablar de esa época, ella encontró giros idiomáticos del mapudungún muy valiosos para su trabajo antropológico. Entonces, ahí me preguntó el lugar específico donde habíamos filmado y yo nunca me pude acordar. Porque había gente que nos esperaba, debe haber sido gente del gobierno o del Partido Socialista o alguien que
tenía la misión de movernos, por supuesto. Pero nosotros andábamos en otra. En Oye, esa época nos subíamos a una citrola, un auto, un tren, a cualquier cosa todos los días. Era un tráfago de imagen. oye, Pepe, y ahí la señora de la pareja, parece que era ella la que tenía el discurso claro, ¿no? Porque como que Eran, le va soplando a él. eran los dos. Es que es una forma de hablar, si tú te das cuenta. En algunos lugares aquí en Chile todavía vas a entrevistar a alguien, ¿ya? Y está la pareja y la señora está respondiendo junto con el marido. Le da lo mismo si él tiene el micrófono o no. Y es lo que sucede en ese caso. Yo creo que todos la tenían muy clara, los que estaban ahí. Todos la tenían muy, muy clara. Era una familia bien entretenida, esa bien combatida. Yo creo que por eso nos llevaron ahí también, porque si fue elegida al azar fue una maravilla. Si fue elegida al azar fue una maravilla. Y si fue elegida también con cierta necesidad también fue una maravilla, porque se logró exactamente no creo que se logró lo que buscábamos. Fueron sorpresas todas. Sí, ¿no? Fueron todos documentos, o sea, esa es la gracia del documental para mí y para ti también, pues Nacho, que el documental tiene ese valor del documento. No, es muy, muy sorprendente en esta película. Yo creo que las feministas no han visto esta película, porque esa mujer como lleva el discurso, increíble, ¿no? Y ella es la que tiene el discurso y lo Pero va... la mujer mapuche es generalmente la que lleva el discurso, ¿ah? O sea, yo he trabajado harto con ellos y son ellas las que, a no ser que sea un lonco o alguien con cierto poder en la estructura de ellos, pero son las mujeres las mapuches son las que la llevan, son muy proactivas ellas. Y eso se nota clarito y está tan bien hechito ese plano donde ella está en el fondo y se va de repente la cámara sobre ella justo en el preciso momento en que habla y aparece el otro personaje al fondo con sombrero. Eso está muy bonito, es natural. Está muy Natural. buena. Está, También, está ahí encuadrando. Y el texto, si lo más interesante es que además de nosotros estar grabando técnicamente preocupados que ya estáis escuchando, ya, porque cuando fue la entrevista, no tenían los subtítulos abajo, pues. O sea, yo escuchaba Mapudungún y veía solamente la intención de ellos. bueno, esa es otra pregunta. ¿Cómo hacían las preguntas? ¿Cómo se relacionaban con ellos? Había un señor mapuche ahí que hablaba. Había un señor que les hacía la pregunta. Que le hacía como de traductor, ¿Mm? que hacía como de Pero, traductor. no, pero ellos hablaban español también, Ya. contestaban en mapuche. Pero La- ustedes no la- sabían lo que estaban hablando ellos. ¿Cuándo yo no supieron? sabía lo que ellos estaban contestando, si esa era. Yo me guiaba solamente por la melodía de la voz, por el gesto, o para acercarme o para alejarme, en el mismo caso con la cámara. Pero lo que estaban diciendo ellos lo supieron después en el montaje. No, después en el camino el traductor, ¿ya? Yo le puse los audífonos y él nos tradujo varias partes, en pedacitos, ¿ya? Y Sí. después acá en Santiago, en la postproducción, que yo no estuve, porque yo llegué a Santiago y me fui a filmar otra cosa y de ahí le perdí la pista a la película hasta que me encontré con Raúl en Chile Films cuando estaba ya lista. Y
Y claro, volvimos ese mismo día y de ahí empezó Raúl empezó a editar rápidamente. Se demoró poco porque eran planos secuencias, eran muy largos. Oye, ¿cuánto te pagaron a ti por ese trabajo? Nunca me acordé. Nunca, yo no sabía cuánto nos pagaban, no me acuerdo. No tienes No la me boleta, acuerdo. por ejemplo. No había boleta en esa época, éramos jóvenes estudiantes de cine que habíamos, al menos yo tenía la habilidad con los fierros y el flaco con la cámara. Entonces, al menos a mí me cubrían todas mis necesidades en la casa. No tenía ningún problema, o sea, yo no tenía problemas de plata ni andaba preocupado por la plata. O sea, hay que irse para el norte, vamos para el norte. Ya después, cuando empezaron los largometrajes oficiales, ahí se ganaba plata. Pero cuando hacía el documental, llevabas hasta el sándwich, lo mismo que filmar con Sánchez. Había que llevarse el sándwich. Y así era. No era ganar mucha plata. Al menos no estaba eso como criterio. A ver, ¿cómo puedo hacer un paralelo? Hay pintores, mira a dónde me voy, hay pintores que pasan la vida haciendo obras de arte y pobres toda la vida, y cuando se mueren le compran la primera pintura en millones. Era un poco esa la idea. Teníamos, como generación había algo así como el deber de todo cineasta es filmar, ya con un término deber. Y en ese sentido, cuando uno hacía documental, se entregaba entero al documental porque eran equipos chiquititos. Entonces uno iba haciendo sonido y yo hacía sonido y producción habitualmente en los equipos pequeños. Oye, es muy bonita ahí en la película la relación que tienen con la cámara Sí. los personajes. Ese joven que con el chaleco rojo, que se está sacando la chaqueta como que va a pelear. Eso me pareció genial. Eso me parece genial y la hace 2 veces. 2 veces saca la chaqueta como que Claro, sí, sí, estás enojado, estás indignado. es bonito, o sea, como usan la cámara, ¿no? O sea, están Y eso es natural. O sea, ¿viste la señora cuando la cámara se va sobre ella? Es como si fuera un matinal de estas de ahora que se ponen así las viejas para que no se les note las arrugas. La señora robando cámara, pero perfectamente y naturalmente. Era un medio de comunicar lo que ellas querían. Lo entendieron muy bien. Lo entendieron muy bien. Es más, los equipos no eran pequeños en esa época. La Eclair era un aparato. El 816 era un micrófono que medía como 80 centímetros, más el peludo, más la caña. Entonces, no había como evitar ya esa cercanía con los fierros. Y en ese sentido fueron muy... O sea, se les olvidó. Se les olvidó. Se dieron cuenta que era un portal. Oye, bueno, muchachos, sí, muchachas, muchachos, tienen la palabra para hacer preguntas, lo que quieran saber o comentar de la película. Quería comentar algo sobre lo que estaban hablando recién, de cómo esa cercanía con la cámara y con todo el equipo. Lo encuentro muy impresionante, como que también, ay, perdón, también lo vemos como en muchas películas como de esa época, creo que lo pasamos en clase, no sé si fue contigo, Ignacio, o en otro curso, pero como que me sorprende igual como en los años, no sé, por los años 70, como que la cantidad de entrevistas que hay y como la gente no le tiene miedo a mostrarse.
Y cada vez que veo como algo nuevo, como que me impresiona cómo ha ido cambiando y cómo ahora estamos tanto como en un mundo de imágenes que la gente tiene mucho más cuidado de cómo se muestra. Y en ese momento, no sé, lo sentí todo como tan auténtico en esta película. Quería saber si tuviste más experiencias como esa. En documentales, mira, sí, muchas durante la época y después también. Mucho trabajo de documental. En la época de la UP, así le digo, porque suena más bonito decir durante nuestro gobierno, pero 1000 días, ¿ya? El hecho de, ¿cómo te digo?, de participar en este movimiento, ¿ya? Te daba como una cierta libertad mayor en el espacio creativo, una cierta más cercanía con la gente. Otra cosa que me he dado cuenta ahora viendo documentales antiguos era cómo se expresaba la gente normal. A mí me llama mucho la atención porque se expresaba un obrero, expresaba sus ideas de una manera pero muy clara, una señora de población también. O sea, había cierta, como tú bien acotas, no era ingenuidad, la gente sabía lo que estaba diciendo. Se habían dado ya cuenta de que la comunicación era importante. Ya estaba la televisión en Chile en esa época. Entonces, ese diálogo con la cámara y con los equipos en esa época eran bastante interesantes, se fueron apagando con el tiempo. Pero después durante la dictadura, ahí como que la gente ya no habló más con libertad, o sea, ya te empezaron a... Era otra la relación que había, como tú bien lo acotas, les daba miedo. Fueron 17 años de miedo. Entonces, lo que se ve de esa época, claro, la gente hablaba, la gente decía. Yo me imagino que si ustedes vieron una película que hizo uno de los Castilla, que a mí cuando fui alumno me gustó mucho, una película que se llama Mi hijita, que es en blanco y negro, que es una película casi un panfleto, ¿ya? Pero es la historia de una mujer, de una obrera, que sale de su casa y va a trabajar a una fábrica de hilos. Entonces, en la mañana de ella, saliendo de su casa, dejando a sus niños, va a trabajar, trabaja, vuelve en la noche, está en la casa con los niños. O sea, un homenaje a la mujer muy bonito. Esa cercanía y esos textos y esas imágenes también tienen una fuerza que yo creo que la masividad de la información, la masividad de la imagen ahora, yo no creo que haya perdido valor la imagen. Yo creo que ha cambiado el formato, nada más. Porque una imagen bien narrada siempre te va a quedar pegado viéndola. Cuando hay un plano bien pegado después del otro, decir, a ver qué pasó, naturalmente. Entonces, hay que rehacer, yo creo, hay que rehacer el valor del cuadro, el valor de la imagen, de la información que estamos entregando a través del cuadrito, yo creo. Bueno, yo creo que de las imágenes más sorprendentes y expresivas de esa relación de persona con la cámara son estas ahora te vamos a llamar hermano, esta familia. Y está esa otra de la batalla de Chile, en esa reunión de obreros, donde un obrero da un discurso que es impresionante. Está dando su opinión a
en la La asamblea. asamblea, y Claro, es diferente su opinión a la de la asamblea. claro. Eso es bien interesante. Ese plano es increíble. Son estas dos imágenes, ese obrero y esta familia mapuche son lo más fuerte que hay, yo creo, del Sí. programa. No, por ahí yo hablo de material de descarte, materiales que no se usaron. Uf, hay harto material que se perdió. Por ejemplo, hay otra película, mira, que hizo la Marilú Malé, que se llama No nos trancarán el paso, la hizo el Guillermo Can, que también basado en la temática mapuche de la época. Nituayín Mapu, ese es el nombre. Es de Can, de Guillermo Can. Es la de Guillermo, claro. Y Amulay Mi, esa es otra. Esa es la que hizo esa niña que es de Canadá. También con la temática mapuche. Ahí hay cosas bien interesantes que se puede hacer podemos ver lo de antes y lo de ahora. Y claro, con todos los elementos técnicos que hay ahora para el documental, es fantástico. Es fantástico, andáis chiquitito, no andáis con la mochila gigante en la espalda. Claro, era... No, pero yo creo que la imagen de ahora tiene una visión crítica de los alumnos. Desde mi punto de vista, la nueva generación, esta generación de hace 4 años o 3 años hasta la fecha, 4 años, han tomado una visión diferente a propósito de la importancia de la imagen. Y yo creo que por ese lado el documental va a ser un volver a reencontrarse con el documental y separarlo definitivamente del programa de televisión. Que ahí se nos han ido confundiendo las cosas bastante. Un programa de televisión es un programa de televisión y un documental es un documento, como lo aprendí yo. Yo aprendí que el documental dentro de 30 años lo vas a ver y vas a estar con la información que tú necesitas. Y me decía un profe, un argentino, y la televisión se la lleva el viento, el cine te queda ahí. Esas imágenes de mantenerlas y de cuidarlas, es una visión nueva que yo creo que es muy valiosa. Yo creo que es muy valiosa y entregar lo que, o sea, están llegando casi a lo que hacíamos nosotros, eso de morirse de frío en la mañana esperando a que aparezca el primer rayo del sol para filmarlo, o esperar en la tarde la hora precisa para filmar sin importarte la presión de la economía. Esos detallitos hacen, desde mi punto de vista, una nueva visión de los jóvenes hacia la imagen y la forma de transmitirla. Porque está al alcance de todo. Oye, Pepe, Sí. ¿cómo pusiste los micrófonos con esa familia? ¿Un micrófono o más micrófonos? Solamente el 416. En una cámara. El direccional, o sea, el 816, el direccional en la mano. O sea, pistolier, todos los pistolieros. Y no con caña, no, a mano. No podía andar con caña. ¿Por qué no? Porque era incómodo, pues si andaba ahí en citrola, imagínate la caña en la citrola, no eran como las de ahora. Y lo grande era el micrófono, y con eso mira el sonido que quedó. No tuve necesidad de lavalier. Bueno, que los lavalier eran parecían unos ladrillos chicos que te colgaban aquí. Era otra cosa. Y con ese micrófono, fíjate que hice muchas cosas porque aprendí a usarlo como, imagínate un 816 en la mano,
me puedo poner en cualquier lado igual que con la caña. Así trabajaba. Para poder correr. Si esa era otra parte del documental, poder arrancar. Y a propósito de la técnica esa, no fue porque después de un análisis muy grande a propósito de cómo resolver, nada, llegó el momento y había que hacerlo y qué sonaba mejor y era eso y partimos. Porque además, en el equipo de sonido que teníamos, que compró Darío Pulgar, venían dos joyitas para la época. Eran dos micrófonos chicos, también Sennheiser, que eran el modelo 405, que eran, todavía creo que andan por ahí, una joya increíble, pero no eran para la distancia que yo requería y que el camarógrafo requería para meter el micrófono. Además que cuando andábamos en exteriores, era mucho más fácil en esa época que la caña andar con el micrófono en la mano, porque tú no veías la imagen nunca. Entonces había un código con el camarógrafo que teníamos con el flaco, Miller, por ejemplo, y después con otros camarógrafos hizo común. O sea, el flaco me movía el brazo cuando sacara la caña, estaba filmando, me hacía con el brazo, o me aleteaba, me hacía cualquier detalle porque la caña entraba, entonces te limitaba la parte de arriba del cuadro, ya cuando andábamos en exteriores. Entonces era mejor andar y así podía la cámara moverse, tener más cielo, árboles, entorno. Ese fue, ahora yo lo veo así, yo lo muestro así, así lo hicimos. Y la otra cosa, de que era tal el ruido que había, que usando el direccional tú podías seleccionar los ruidos de afuera y ese micrófono es espectacular, si todavía andan algunos por ahí. Así se hacía. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Yo tengo una pregunta. Dígame. Hola. Hola. Quería saber como respecto a porque hablábamos antes que igual es como que este era como un documental medio como un encargo y como que fue facilitado como, no sé, pues por el partido y esas cosas. Entonces como que me preguntaba respecto como a la recepción de la película, como una vez que estuvo lista, como qué pensaron las personas que la vieron, porque algo como que me llama mucho la atención es como el punto de vista de la película. Siento que un encargo puede haber sido como de otra manera, o sea, muy fácilmente puede haber sido como mucho más panfletario, como a favor de Allende, como, no sé, Unidad Popular, como viene a salvar no sé, al pueblo mapuche, algo así. Y la película es todo lo contrario, siento, como que pone en constante tensión el conflicto a cada rato. Entonces, como que yo siento que igual quizás en su momento la película fue como controversial, o no sé. Eso en verdad, eso me interesa saber, como la recepción que tuvo la película, porque no es como lo que uno esperaría como de un encargo, no sé, pues, de parte del gobierno. No, pero es que te digo, el encargo no fue tan directo. Si el encargo no fue, mira, necesito que me filmen esto, para esto, para esto. No, sino que el encargo fue, oye, sería bueno que filmaran, sería bueno que alguien filmara esto. Ese fue el encargo. ¿Entiendes? No fue un encargo preciso. Es que en esa época no habían encargos tan específicos, como que el cineasta tenía su punto de vista y lo planteaba libremente. Entonces, el hecho de que sea encargo, yo creo que por ese lado Raúl dijo que era encargo. Claro, porque con la libertad absoluta de hacerlo, claro. Que ese tipo de encargo fue. ¿Te responde eso?
Sí, pero ¿y de la recepción de la gente en general? Algo como... Ah, acá. Mira, esta película tiene una historia muy rara, porque esta película desapareció. Incluso cuando yo hablaba de que hice un documental con Ruiz, durante muchos años me decían que yo estaba loco, que Raúl no había hecho nunca un documental. Y yo decía, no, pues hicimos una película, y después, hablando una vez con Raúl, me dijo, busquémosla. Y apareció en el Museo del Hombre una copia de esta película en Europa, no sé si en Italia o en Francia, y ahí se recuperó. O sea, nunca la vio nadie en Chile, en ese, Creo que, en este creo que tiempo. se exhibió en circuitos muy, muy pequeños, no la vi yo ni causó revuelo. Yo creo que afuera se vio más después del gol. Yo creo, no estoy seguro, no he leído un estudio que hayan hecho a propósito de esa parte de la... Pero que estuvo perdida mucho tiempo, sí. Y ahí apareció. Oye, voy a leer lo que dijo Ruiz el año 71, el mismo año de la película, en una entrevista, lo que dijo de esta película. Si quieres lo pones, Cote, en pantalla. Eso está en este libro, que se llama Ruiz, que es de entrevistas escogidas por Bruno Cunio. Dice, se trata de un film de encargo que hice con Mario Handler, cineasta uruguayo, en la cámara. Se rodó en un día y se montó en 3 o 4, siguiendo el ejemplo de Kuleshov. Se trataba de poner en relación las aspiraciones de los indios mapuche con un discurso del presidente Allende, es decir, de relacionar sus intereses con los de la Unión Popular. Es una película muy poco preparada, hecha con un máximo de honestidad, poniéndose en la situación en que realmente estábamos, que era la de acompañar al presidente en un encuentro con los mapuches. Se trató de aprovechar al máximo el sonido directo, dejar hablar a los mapuches y acentuar algunos elementos que nos llamaron la atención, dejando en claro que era un diálogo entre nosotros que filmábamos y ellos que tratan de dejar en claro lo que se les interesaba decir. No son exactamente entrevistas, porque el resultado final fue más bien operático. Contaron, se expresaron de todas las formas posibles, se creó un cierto fetiche con la cámara. Le hablaban, dialogaban directamente con el lente de la cámara y todo con una espontaneidad que creo importante. Nosotros nos limitamos a manipular esto. Por eso te digo que no es una película al nivel ideal. Simplemente estas conversaciones con la cámara fueron relacionadas con el encuentro del presidente con los mapuches, con lo que el film ayuda a los compañeros mapuches a aclararse por lo menos desde un punto de vista espontáneo. Es el papel que ellos mismos tomaron durante el encuentro con el presidente. En este sentido, el film es muy elemental y no muy distinto de estos films chinos en los que se lee el presidente Mao y 1 millón de personas se encuentran con X. Además, la película está completamente hablada en mapuche y subtitulada en castellano. Está hecha para ellos. Bueno, a mí me da la impresión al leer esto de Ruiz, que está dicho por él en ese mismo año, ¿no? Que para él era una película... No partió de él. Claro, no era muy importante. Claro. Imagínate que él había hecho... su cuestión era la ficción y el juego maravilloso que hacía con sus películas de ficción. Y de repente le llega esta posibilidad de esta película y la hacen un día, filma y en los 4 días está lista el montaje. Entonces, al leer esto, no parece que le dé la importancia que realmente tiene la película. Yo creo,
Pero fíjate que en ese sentido, verlo ahora desde el tiempo, yo creo que Raúl se preocupó. Yo creo que se preocupó de, al menos cuando hizo el montaje, se preocupó de lo que había filmado. Eso me lo dijo alguien después. Porque yo llegué a Santiago, chao, chao. ¿Entiendes? Aquí está la cinta, aquí está el material. Se fue a la gente de una productora que se encargó de la postproducción. Entonces no participé en esa parte, Sí. Oye, desgraciadamente. tú nombraste otras dos películas, ¿sí? Tal vez las puedo anotar en el chat, la de la Marilú Malet y la de Guillermo Can. ¿Cómo se llama? Una se llama Amulai Mi, y la otra se llama Nitoallín Mapu, no nos trancarán el paso, es en español. Ya, espérate. Amulín, una es Amulín. Seguramente Sí. no se escribe así, ¿no? No, yo no sé cómo se escribe, o sea, así lo escucho en Mapudungún, pero no. Amulín, no se escribe así, pero esa es de Amulai Amulay. Mi. Amulay Ni. Claro. Esa es de Marilú Malet. Marilú Malé. Marilú Malet. Y la otra es Nitoallín Mapu, no nos trancarán el paso, de Guillermo Can. Mapu, Guillermo Can es con H, ¿no? Así. CAHN. Lo deletreo bien porque es mi cuñado. Ah, claro. Guillermo Can, no nos trancarán el paso. Sí. ¿Y Carlos Flores no hizo una tampoco? ¿Después? Con Carlos trabajamos después. En esa época sí, creo que algo hizo. Con Carlos hicimos una maravilla que se llama Pepe Donoso, un documental que a mí me parece que las hicimos todas ahí. Teníamos tantas ganas de hacer algo, tanto tiempo sin nada. Imagínate que al final de la película, y fue en plena dictadura, ¿ya? Yo lo único que quería era poner una marcha en alguna parte. Y al final me conseguí un amigo con un cello, ¿ya? Y me tocó una parte de El submarino amarillo al final de la película, si se dan cuenta, era para eso. Para que hubiera una marcha. Cosas que uno hacía y con el tiempo las recuerda y claro, ahí están. Esas eran, yo te digo, pequeñas pinceladas, porque hubo un movimiento documental súper entretenido durante la Unidad Popular. ¿Qué edad Y tenías era tú, Pepe, cuando hiciste Ahora te vamos a llamar hermano? 24, 25, 24. Sí. Uy, que estaba joven. Hace 50 años. Claro. Tenía 24 o 25, por ahí. 71, claro. Pero éramos muy jóvenes. Y en esa época que ya a los 20 años te tenías que dejar bigote, yo me tuve que dejar bigote a los 21 años para que me respetaran en Chilefilm, porque no me pescaban nadie, porque era con cara de cabros chicos. Entonces hubo que dejarse bigote para que lo pescaran. Por ejemplo, te digo, porque llegamos de la universidad a Chilefilms, este grupo de estudiantes, de ex estudiantes. Entonces los viejos se pusieron nerviosos, todos. Y de a poco nos fuimos ganando el cariño de los técnicos, que fue fundamental. O sea, ahí estaba la verdad, por los viejos que me llevó uno, imagínate, ya que me estás hablando de esa edad, uno de los viejos me agarró y me llevó a la colmena de Chilefilms, ¿ya? Y me subió y abrió
tenía como un tejido para aislar, ¿ya? Y lo movió y empezó a caer arena. Y yo le dije, ¿y arena aquí? Sí, pues me dijo, si aquí se hizo una película que se llamó El Diamante del Marajá. ¿Qué? Claro, pues me dijo. ¿Y qué, con palmeras? Sí, pues me dijo, había palmeras. Fueron a buscar unos camellos al zoológico, hicieron una piscina y listo. Y todavía había arena detrás de el Chilefrío, o sea, fueron camionadas y camionadas de arena. Cuentos increíbles. Y esos eran los técnicos de esa época que traspasaron a nosotros. Era sentarse con ellos a tomar choca, ¿ya? Y empezaban a contar las historias y nos llevaban a mostrar las luces, todos los detalles que como alumnos teníamos que aprender. Y ahí había viejos que eran documentalistas, o sea, habían nacido en la calle pues, con la cámara. Señores muy, muy interesantes los que hacían el noticiero, por ejemplo. Hay que reconocer a esos personajes que son como el origen de lo que estamos. Oye, Pepe, otra pregunta que se Dígame, dígame. es lo siguiente, mira, ahora es la cuestión de la pandemia, que todos encerrados en la casa por la pandemia. Pero yo me acuerdo que después del golpe del 73, igual no tuvo que quedar en la casa. ¿Cómo fue, cómo lo viviste tú eso? El Porque golpe, tú eras un cineasta muy, muy activo sí. hasta, digamos, durante la Unidad Popular. Y luego viene el golpe y, bueno, la mayoría, digamos, casi todos los cineastas se fueron. Eh, Algunos inmediatamente a la embajada, qué sé yo, y muy pocos se quedaron aquí. Carlos Flores es uno, tú eres otro. Jorge eh, Miller otro, que se quedó Jorge, hasta que tuvo que irse Jorge para el otro Miller, mundo. otro. Claro, fueron muy ¿Cachai? pocos. Entonces, ¿cómo fue la experiencia tuya? Y lo digo así a partir de esta vida de pandemia de hoy, que estamos encerrados, pero en ese tiempo era otro encierro. Claro, era un encierro peligroso. Era un encierro peligroso. Porque llegó el golpe y empezamos a filmar. Yo filmé una película en febrero del 74, que fue la última película de la época de la Unidad Popular y la primera película que se filmó y la única en dictadura durante muchos años, que se llamó A la sombra del sol, que dirigió Cayosi con Perelman. Entonces, el periodo desde septiembre hasta febrero que filmamos, ¿ya? En octubre nos llamaron de Telecinema, que era la productora de Silvio con Elvio Soto, y ahí se iba a hacer una película. Y ahí empezamos a juntarnos de nuevo con el pelo corto, con terno, pasando lo más piola posible. Y nos fuimos al norte muchos cineastas nos fuimos para el norte a filmar esta película. Y allá Supongo estuvimos un mes. ¿Ah? supongo que en el norte ya no andabas con terno. No, para nada. Sí, había que salir de aquí. Había que salir rápido. Y estuvimos un mes allá arriba filmando una película y fue increíble. Véanla, véanla. Esa película tiene muchos valores. Mira, en esa película hay cosas tan increíbles, pero si queremos hablar de escuela. Había 5 estudiantes de la Escuela de Cine de Viña que trabajamos en la película. Estaba Perelman, estaba Cayosi, estaba Perelman, estaba Miller, estaba yo, estaba Claudio Pérez, que hizo el sonido, el bombero, estaba Hugo Ramírez, 5-6,
6 alumnos de la escuela. Imagínate en ese año. Fue una locura, por eso nos quedamos, no es que nos hayamos quedado por eso. Bueno, esas son otras historias. Esas son otras historias muy... que es para contarlas cuando nos podamos juntar alrededor de una mesa larga, ya en la tarde con un fueguito. Es mucho más entretenido de todas maneras. Lo haremos. Esa es la otra parte del cine, pues. Es la parte entretenida. Es la parte del frío, ¿ya? Porque es la parte del hambre, de repente que no llegó el almuerzo y tenéis que seguir filmando igual. Y tantas cosas que pasan como técnico que no estás dentro del espacio que es también de nosotros, pero es el espacio del director. ¿Ya? Que el director, yo aprendí que el director nunca tiene que saber lo que está pasando en el rodaje. Tiene que estar pensando solamente en dirigir. Y es uno, el asistente de dirección y todos los que tenemos que tenerlo con la cabeza tranquila. Y eso yo lo aprendí en ninguna escuela, lo aprendimos trabajando. O sea, tú tienes al director tranquilo y vamos, no le decís, oye, no se consiguió la locación, oye, se cayó el actor, no. El director se te pone nervioso, se te enoja y no puede crear. Eso pues, muchachos. Oye, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Pepe, Ya, pues. muchas gracias por por aceptar la invitación a conversar con nosotros a propósito de esta película notable que hicieron ustedes en un día. En verdad es notable también la calidad del sonido de esa película, como bien te fijaste tú, no solo porque Claro, ahora la vi, me sorprendió todavía. porque Claro. todo el cine chileno de la época tenía, ¿te acuerdas de tú? Tenía el estigma del sonido que no se entendía nada. Claro. Y en cambio esta película es muy bueno el sonido. Pero es que yo lo resolví muy fácilmente, porque me fui al laboratorio, mira, porque yo no podía decir si yo lo escuchaba también el sonido en el Nagra, y lo escuchaba proyectado y no. Bueno, me fui al laboratorio y pregunté, oye, ¿con qué están revelando el negativo de sonido? ¿Me pueden mostrar? Claro, aquí en Chile se revelaba el negativo de sonido con D76, que es un revelador normal de blanco y negro. Y el negativo de sonido se tiene que revelar con granos súper finos, reveladores especiales, Perufin, por ejemplo. Bueno, lo que hice fue que con esa película de Donoso mandamos la película, hubo la posibilidad de mandar la película a Nueva York, ¿ya? Y yo mandé la cinta de la mezcla, se la pasé a Guillermo Can, la cinta con la mezcla hecha aquí en Chile, y que me hiciera el sonido óptico en Nueva York. Llegó con el negativo óptico en Nueva York. Yo ya había hecho un negativo óptico aquí en Chile y los puse los dos juntos. Y yo te digo, si quieren saber qué pasó, ahí está. O sea, se revelaban los negativos porque era más barato con un revelador, entonces se escuchaba como... Cuando estrenamos A la sombra del sol tuvimos que limpiar la ampolleta de la proyectora de cine en el cine Las Condes. Estábamos con el Jorge Mírez los dos limpiando las lámparas excitadoras de las proyectoras de sonido que tenían cáscaras, moscas, de todo. Imagínate, no había ningún cuidado. Así era, sí. Así era bien básico. Pero bueno, así fue. Muy bien, Pepe. Muchas gracias, muchachos. Aquí Muchas hay gracias. algo que ojalá les haya servido.
Gracias por la conversación, que esté muy bien, un gusto. Igual, Muchas muchas gracias, muchachos. Nos encontraremos por ahí, pues seremos colegas alguna vez. Espero. Por supuesto, sí. Y nos veremos presencialmente, como se dice ahora, Sí, pronto. pronto, yo creo. Juntémonos a ver películas. No hace mal. Mira, Ya sé. ahí tengo un proyector chico y con eso conecto el televisor y tengo una pantalla y veo cine, tranquilamente. Así que se puede. Muchachos, fue un placer. Ignacio, fue un placer. Muchas Y gracias. lo que necesiten. Aquí todavía estoy. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. De nada. Chao. 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 Gracias por invitarnos. También. Bueno, quedaron ahí anotadas las películas en el chat. Interesantes para ver, ¿no? También están los links mandados de todas las películas. Sí, no, son súper rápidos. Ustedes ya tienen los links anotados. Y entonces seguimos el próximo miércoles con los alumnos de tercer año. Muchas gracias por su asistencia a los compañeros de cuarto año. Javi, Diego, Sofía, Rayén, Tomás. Igual están invitados ustedes. Siempre están invitados a este taller. Gracias. Y Margot, el próximo miércoles veremos tus trabajos. José, también tus trabajos el próximo miércoles. Y seguimos con nuestro plan de la película Fitzcarraldo, la ficción de Herzog y el documental sobre Fitzcarraldo de Les Blanc para el próximo miércoles, más el corto ejercicio de Cote que se llama Solks. Ya, ¿alguna pregunta, algún comentario? Oye, igual a mí me parece increíble tener a un testigo que estuvo en ese rodaje. Me parece que un privilegio poder tener eso. Imagínate una película que se hizo hace 50 años. Y está ahí, y un sonidista que está, ustedes lo vieron, tiene 74 años y está como lechuga, ¿no? O sea, y él es verdaderamente un gran sonidista, ¿no? Si ustedes lo llaman para trabajar en alguna película de él, lo pueden hacer. Yo hice mi primera película con él, ya les conté. Bueno, ¿Cuál hasta hizo luego. con él? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba esa? Esa película se llama Animal de Costumbre. De costumbre. Esa sí que no la encuentran en No. ningún link. Quedó escondida. No, yo la tengo, se la puedo mandar cuando quieran. Sí, porfa. Sería bueno. Ya, se las mando. Y la comentamos. Ok, muchachos, un gusto verlos. Gracias. Igual, Igual. profe. Bacán verlo. Gracias, Gracias por profe. invitarnos. Sí, gracias por invitarnos. Gracias por la instancia. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos.